Los beneficios para el pueblo hondureño son, le diré más bien, completamente contrarios a lo que podríamos llamar beneficio, y me explico, históricamente hablando. Primer punto, el Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, fueron creados en la Segunda Guerra Mundial, más bien en 1946. El objetivo fundamental era la regulación, pero no desarrollar las naciones. Primer punto. En consecuencia, el Fondo Monetario continúa siendo un instrumento geopolítico que va a llegar a acuerdos con gobiernos que son proclives a la tendencia de quien es el dueño del Fondo Monetario en su mayoría, que es el gobierno de los Estados Unidos, en primer punto. Segundo punto, bajo esta concepción, el objetivo es garantizar que se compre barato en los países a los que ellos de una u otra forma responden, me explico, y para que se compre barato, entonces plantean infinidad de políticas macroeconómicas, entre ellas una política de devaluación. La política de devaluación, ¿qué significa? Que usted vende más barato al exterior, supuestamente para aumentar las exportaciones. Se le olvida que esta es una nación que es más importadora que exportadora, entonces nos cuesta mucho más lo que adquirimos. ¿Me explico? ¿Y quién lo paga? La inmensa mayoría de la población. Ahí podríamos ver que la devaluación es equivalente a un impuesto permanente. Ojo, un impuesto permanente, y los impuestos, como la devaluación, entonces le produce más pobreza. Cuarto punto, el Fondo Monetario le interesan solamente 4 o 5 variables. Y entre ellas hay alguna para que usted vea la contradicción. Una de ellas es mantener un déficit fiscal, o sea, un exceso de gastos sobre ingresos públicos más o menos manejable. ¿Y por qué entonces, si ellos saben que en esta nación no menos del 10% del presupuesto de la nación es robo, es corrupción, el 10% en este caso, en este año, nos enfrentamos a no menos de 27.000 millones de lempiras robados en este país. Eso equivale, 27.000 millones aproximadamente al 5% del Producto Interno Bruto. Con solo eso van a hacer que el país sea un país con déficit cero. Ahora, ¿por qué no lo hace el Fondo Monetario? ¿Por qué? Porque entraría en conflicto con quienes representan los intereses de ellos acá. ¿Me explico? Entonces, la nación, lo que ocurre es, sí, ¿para qué sirve el acuerdo stand-by, o sea, de intermedio del Fondo Monetario? Para captar más recursos del exterior. Probablemente, sí, pero Honduras es una nación que ya llegó al tope, ya no obtiene recursos concesionales. Conclusión, lo que va a ocurrir en Honduras es mayor pobreza, no necesariamente existirá una modificación del modelo económico que no funciona en Honduras, porque el 70% son pobres, no tampoco existirá una lucha contra la corrupción. En consecuencia, los que hemos vivido estas experiencias, recuerde, yo solamente he trabajado con un gobierno, en el caso concreto de Honduras, durante 3 años y medio, en la época de Mel Zelaya, y nosotros no suscribimos en ningún momento ningún acuerdo con el Fondo Monetario, y es cuando más crecimos, y es cuando se redujo la pobreza. En consecuencia, esa asociación de que firmar con el Fondo significa desarrollo, discúlpeme que le vayan con esas mentiras a otros, menos al pueblo hondureño, que es el que siente.